Vamos a continuar con el análisis de componentes principales. Una vez que ya vimos el video del tema de qué consisten los componentes principales, ahora vamos a hacer un análisis de cómo, vamos a hacer el análisis pero en el StatGraphics. Les voy a mostrar en este video cómo se debe de hacer un análisis de componentes principales mediante el StatGraphics. Entonces, para ello vamos a utilizar el mismo ejemplo de las marcas de tequila que se los estoy mostrando en la pantalla. Vamos a capturarlos desde la captura de datos en el StatGraphics versión 18 y vamos a ir haciéndolo paso por paso. Entonces, para ello pues vamos a seleccionar las variables. Hay que seleccionar toda la base de datos. La vamos a copiar y nos vamos al StatGraphics y donde dice col 1 la marco, botón derecho y pegar. Nombres de columna, o sea, porque viene primero está el nombre de las variables y ahí está, ahí la tenemos, ¿sí? Vamos a salvar el archivo de datos para que vayan recordando cómo se salva. Salvar data file. Le vamos a poner aquí marcas de tequila. Datos. Marca de tequila. Entonces ahora para hacer el análisis de componentes principales vamos donde dice describe multivariados métodos y componentes principales. Vamos a escoger las variables. Las variables, acuérdense que en la categoría no es variable, ese es el tipo de tequila, ¿sí? Lo que nos interesa son desde pH hacia adelante. Entonces seleccionamos todas, damos data y lo demás pues queda igual y le damos OK. Inmediatamente nos va a preguntar que si queremos el análisis con el mínimo eigenvalor, que es el criterio que generalmente se toma, el cual habíamos dicho que es el valor propio mayores o igual que 1, y con los datos estandarizados. Le vamos a decir que en este caso nos dé los componentes principales con el eigenvalor igual o mayor que 1, ¿sí? Y que no estén estandarizados. En esto no se preocupen, eso puede quedar así y le damos OK. Entonces ya nos pide que qué queremos. Le vamos a decir que nos dé los componentes, los pesos de los componentes, y le vamos a pedir que nos dé pues a lo mejor un 2 scatterplot y un 2 de componente, nada más para tener unos gráficos, y ya le damos a aceptar. Y bueno, en la primera salida, en el primer panel, aquí están los valores de los componentes principales. Aquí están los eigenvalores. Copy. Entonces lo voy a pegar en Word. Acuérdense que este es el análisis de componentes principales con la matriz de varianzas y covarianzas. Es decir, es con los datos no estandarizados. Y vamos a ir pegando los análisis. Aquí acuérdense que este es el eigenvalor. Los eigenvalores mayores que 1 pues es hasta el número 2. Hasta el número 2. Por eso es que él te recomienda que tomes dos
componentes. Ya los demás componentes ya no explican nada. Prácticamente aquí pues no nos dio valor. Seguramente hay un error del software, porque pues es un valor pequeño. Pues si nos dio el valor más, o sea, acuérdense que los valores van más grande, más pequeño, más pequeño, más pequeño, y aquí debe haber uno más pequeño, pero no lo pudo seguramente determinar bien, y aquí pues todavía más pequeño que el anterior. Pues prácticamente pues podemos ver que desde aquí desde el 4 hasta el 6 en realidad no explica nada, o sea, es 0%, o sea, prácticamente es 0 lo que están explicando ahí. Entonces aquí el tercer componente pues es eje valor de .12, por lo tanto no entra. Entonces aquí por eso te pone él en rojo, que lo recomendable es que obtengas 2 componentes. Entonces este es la tabla de porcentaje de varianza de los componentes principales. Aquí con 2 componentes principales se explica el 99.98% de la variación de las mediciones de las marcas de tequila. O sea, con solamente 2 explicamos el 99.98%. Entonces ahora vamos a pedirle los componentes principales, que ya los tenemos aquí. Estos son los componentes principales. O tabla de los pesos de los componentes. Vamos a poner tabla de los pesos o cargas de los componentes principales. Y entonces aquí lo que les habíamos comentado, nos vamos a las cargas más grandes. Las cargas más grandes es conductividad en el primer componente, y en el segundo componente la carga más grande es velocidad de sonido. Entonces aquí diríamos que el primer componente principal explica el 85.98% de la variación total de las marcas de tequila.
considerando las cargas más grandes en el primer componente, se tiene que la viscosidad, no, la conductividad tiene una carga de 0.9964, siendo la carga más grande en este componente. Por lo tanto, el primer componente explica a la conductividad. Ahí está. Y ahora vamos a poner el segundo componente. Explica, en este caso el segundo componente va a explicar el 13.99% de la variación total de los datos de las marcas de tequila. La variable que presenta la carga o peso, la variable que presenta el mayor peso o carga o mayor carga es la velocidad del sonido. Lo que indica que el segundo componente explica a la velocidad del sonido. Por el resultado de los dos componentes se puede concluir que los componentes que las variables que presentan mayor variación
en las marcas de tequila son, en primera instancia, la conductividad, quien representa la mayor variación, y como segundo lugar, la velocidad del sonido. Que representa la variable que en segundo lugar representa la mayor variación. Sí, entonces ahí tenemos el valor de lo que viene siendo los resultados de los componentes principales utilizando la matriz de varianzas y covarianzas. Vamos a ver unos gráficos que ya los tenemos aquí en el StatGraphics. Aquí vamos agregando este que se llama Screenplot, que también se le conoce como otro nombre que se le llama gráfica de sedimentación. Esa la vamos a pegar en la parte de arriba, donde estaban aquí porque este está relacionado con este. Sí, acuérdense que estamos nosotros seleccionando aquí los componentes principales cuyo eigenvalor sea mayor que 1. Entonces aquí está. Entonces esta gráfica se llama, se la vamos a poner aquí, Screenplot. Screenplot. O también se le conoce como gráfica de sedimentación. ¿Verdad? Y prácticamente pues es lo mismo, solamente que nos está indicando que con dos componentes, ¿verdad? Dos componentes son los que tienen eigenvalor mayor que 1. Y bueno, vamos agregando otra gráfica, que en este caso la otra gráfica que vamos a escoger es esta, que se llama Scatterplot. Vamos a copiar. Gráfica Scatterplot. A ver, vamos a pegarla aquí. Entonces vamos a poner aquí, vamos abajo. Gráfica Scatterplot. Esa gráfica de Scatterplot la vamos a pegar aquí. Y bueno, ¿qué es lo interesante aquí? Que vemos un grupo de individuos, otro grupo de individuos o grupos de marcas de tequila, ¿sí? Y otro grupo y otro grupo. Bien, este es como un individuo o una marca de tequila que se sale del otro grupo, de todos, ¿sí? Pero sí se identifica como grupos de marcas de tequila. Entonces aquí vamos a decirle que en la gráfica se observa 1, 2, 3, 4. Se observan
4 grupos diferentes formados por marcas de tequilas. ¿Sí? Había que revisar ahí porque este se ve muy separado, pero bueno, estos sí se notan que son 2 grupos, ¿sí? Muy ahí se puede observar. Aquí a lo mejor los expertos nos pudieran decir qué está pasando, pero bueno, aquí nosotros lo vamos a marcar que se notan 4 grupos diferentes formados, se observan 4 grupos diferentes formados por las marcas de tequila. Y bueno, otra gráfica, vamos a copiarla, que se llama Graphic Plot o gráfico de peso de los componentes. Vamos a copiarla, gráfica de los pesos de los componentes. Entonces esta la vamos a tener aquí, vamos a ponerla gráfica de los pesos o de los pesos de los componentes. Y bueno, pues vamos a pegarla aquí. Y bueno, ¿qué nos dice ahí? ¿Qué nos dice este gráfico? Que en el gráfico de los pesos de los componentes se observa que el primer componente explica a la conductividad y que el segundo componente explica a la velocidad del sonido. Aquí ustedes lo pueden ver. El segundo componente explica la velocidad del sonido y el primer componente explica la conductividad. Y bueno, pues aquí ya terminaríamos lo que es la interpretación de los componentes principales utilizando la matriz de varianzas y covarianzas. Ahora vamos a hacer el análisis de componentes principales con la matriz de correlaciones. Vamos a poner aquí para que nos estemos acordando que la matriz de correlaciones son los datos estandarizados. Entonces pues vamos a pedirle los resultados al Start Graphics, damos doble clic en cualquier pantalla y bueno, en esta parte de aquí vamos a presionar botón derecho, análisis opción, y le vamos a poner que nos dé ahora los componentes estandarizados. Igual vamos a seguir teniendo los mismos criterios y pues vamos copiando la tabla de porcentajes de varianza de los componentes. Entonces aquí le vamos a poner acuérdense que es la tabla de los porcentajes de los componentes principales. Entonces aquí le vamos a pegar y bueno, vamos complementándolo con lo que es la gráfica de lo que estamos aquí, la que acabamos de ver.
que es script plot. Entonces la vamos a copiar, la gráfica script plot, y la vamos a pegar aquí. Que estos van juntos. Entonces vamos a interpretación, vamos a decir que considerando el eigenvalor o valor propio mayor que 1, se tiene que con 3 componentes principales se explica el 80.69% de la variación total de los datos de marcas de tequila. Entonces vamos a poner la tabla de los componentes principales. La tabla de los componentes principales, pues esa nos la va a dar otra vez aquí, que es esta. Vamos a copiar y copia y lo pegamos. Esa tabla de componentes principales la vamos a pegar aquí y vamos a hacer la interpretación correspondiente. Entonces aquí observen que tomando el criterio de las cargas o pesos más grandes en cada componente principal, ¿sí? Se tiene que el primer componente principal explica vamos a ver cuánto porcentaje explica, el 34.60%, de la variación total de los datos de las marcas de tequila. Y entonces aquí observen las variables de mayor peso, pues vamos escogiendo hasta .40 y .40, aquí está. Se dice la variación total de los datos de las marcas de tequila y considerando el criterio de las cargas más grandes. Y el primer componente indica que existen marcas
de tequila que presentan a las variables. Existen marcas de tequila que presentan mayor peso en las variables de pH, conductividad, velocidad del sonido, velocidad del sonido, e índice de refracción. Esto nos está indicando que cierto porcentaje, la mayoría de las marcas de tequila presentaron con mayor importancia, pues en este caso su pH, su conductividad, la velocidad del sonido y el índice de refracción. ¿Sí? Entonces, también se puede decir en el primer componente que hay marcas de tequila que presentaron valores altos en el pH, en la velocidad del sonido y en el índice de refracción. Índice de refracción. Pero valores bajos en la conductividad. O viceversa. ¿Eso qué quiere decir? Cuando digo o viceversa, que puedo decir que o viceversa, bueno, vamos a escribirlo, o viceversa, que hay marcas de tequila que presentaron valores bajos en pH, en velocidad del sonido y en el índice de refracción pero valores altos
altos en conductividad. Eso quiere decir los signos. El que tenga un signo, que son cargas altas, pero con signo contrario de las demás variables en este componente. Si observan ustedes, si observan como lo estamos haciendo aquí, no he observado el segundo componente. Yo ahorita estoy interpretando nada más el primer componente. Entonces ahora vamos a explicar el segundo componente. El segundo componente, pues vamos a ver las cargas más grandes. Fíjense que también salió la conductividad, pero ya sale como valor positivo. Lo vamos a marcar aquí. Y pudiéramos escoger la otra, o pudiéramos quedarnos con esa, ¿sí? Entonces aquí vamos a decir que el segundo componente principal explica ¿cuánto explica el segundo componente? El 28.38%, de la variación total de las mediciones de las marcas de tequila, considerando el criterio de las cargas más grandes. El segundo componente explica a las variables. ¿Cuáles son esas variables que está explicando? Pues a conductividad y la densidad. Densidad. Observen aquí que pues es valores positivos, ¿verdad? Lo que significa que existen, que algunas marcas de tequila se caracterizaron por mayor importancia o por mayor relevancia, vamos a ponerle ahí, mayor relevancia en sus mediciones de la conductividad y de la densidad. Esto que él me está diciendo, pues prácticamente que existieron marcas de tequila, algunas ya, no todas. Acuérdense que el primer componente explica la mayor variación, este ya explica la segunda mayor variación, entonces ya es menos, ¿sí? Y nos está diciendo que prácticamente hay marcas de tequila, algunos tequilas ahí se caracterizaron por tener mayor importancia en su conductividad y la densidad, y sobre todo valores altos, en este caso porque salieron positivos. Y bueno, y el tercer componente
Vamos viendo los valores más altos. Aquí está, pero es en negativo, si observan. Pues vamos a escoger estas dos nada más. ¿Sí? Entonces vamos a decir que el tercer componente explica, ¿cuánto explica el tercer componente? El 17.70% de la variación total de los datos de las marcas de tequila. Considerando el criterio de las cargas más altas, lo pongo en mayúsculas, considerando el criterio de las cargas más altas, el segundo componente explica a las variables, que en este caso va a ser al pH y la viscosidad. H y la viscosidad. La viscosidad y el pH presentan un comportamiento opuesto, lo que significa que algunas marcas de tequila se caracterizaron por presentar valores altos en pH y valores bajos en viscosidad. O viceversa. Es decir, valores bajos en pH y valores altos en viscosidad. Y ahí tenemos ya la interpretación de los tres componentes. Ahora vamos a poner los gráficos. Vamos a poner gráficos acá más abajo. Entonces si se fijan, ya aquí
ya no se observan los grupos que habíamos notado, ¿sí? En el scatter plot ya no estamos observando esos grupos. Entonces vamos a pegarla aquí. Scatter. Entonces se puede decir que hay 1, 2, 3, 4 grupos diferentes también. Se observan en el gráfico. De scatter plot. Se observa 4 grupos de marcas de tequila, y precisamente es un grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, aunque sean uno, pues son un grupo, ¿sí? Y ya, ¿sí? Vamos a ver entonces la siguiente gráfica, que se llama peso de los componentes. Entonces vamos a ver aquí copy, gráfico de peso de los componentes. Entonces estos gráficos de los pesos de los componentes, ¿sí? La vamos a pegar aquí. Y bueno, pues ¿qué observamos? Prácticamente pues nomás explicar de la misma forma como lo hicimos en la anterior, ¿sí? En el gráfico de los pesos de los componentes, se observa que el primer componente principal explica, ¿a quién está explicando el primer componente? Pues a la velocidad del sonido, al pH, a la viscosidad, se escribe así, viscosidad, y índice de refracción. Mientras que el segundo componente explica a la densidad y conductividad. Y ya, nada más déjenme corregirle acá adelantito donde aparecía viscosidad, la escribí mal. Vamos corrigiendo algunas cosas. Viscosidad, aquí estamos mal. Donde mal lo escribí, viscosidad. Ay, disculpen, pero bueno, ahí estamos ya corrigiendo, nunca es tarde. Vamos a ver la siguiente, conductividad, densidad, donde más cargas, conductividad y la densidad. También se presentaron valores en la velocidad de sonido, índice de refracción, valores de baja conductividad y marcas se presentaron velocidad de sonido y en el índice de refracción, pero valores altos en conductividad.
Aquí ya no apareció viscosidad, no, nada más la estamos explicando en el tercer componente. Viscosidad, aquí también está mal. Ahí está. Muy bien, entonces aquí ya tenemos la interpretación. Esto es lo que ustedes van este es un formato ya prácticamente de las cosas que tienen que hacer como tareas. Ya se tienen que ir acostumbrando a que tenemos que ir interpretando todos los gráficos, todas las tablas, todas las salidas, diciendo qué estamos haciendo, cómo lo estamos obteniendo. Ustedes pueden observar aquí claramente cómo estoy describiendo todo. Entonces aquí ir aprendiendo a redactar esto. Yo sé que esto es complicado, pero se puede hacer, lo podemos hacer, muchachos. Solo es cuestión de que tengan también fe en ustedes en hacer todas estas cosas, ¿sí? Entonces esto es, pues, nos va a ir por pasos, ir interpretando cada situación. Cada problema es distinto, cada situación es distinta, ¿sí? Entonces, pero sí es importante para mí que todos esto lo tengan que interpretar. Por eso es que como parte de su primera tarea, como lo van a ver allí en la plataforma, es de que ustedes tengan que reproducir esto que estamos haciendo.